Buen día. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación. Buen día. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación. Caracterización de riesgo psicosocial intralaboral y condiciones de estrés en una empresa de call center de la ciudad de Bogotá. Elaborado por Isamar Montes, Melissa Cadavid, Tatiana Balbuena. Para esto abordaremos los siguientes 7 puntos. Resumen. La presente investigación tuvo como objetivo la identificación de los factores de riesgo psicosocial intralaboral y las condiciones de estrés de una empresa de call center, con el fin de identificar las medidas de prevención. Para la presente investigación se empleó un método cuantitativo no experimental, con una muestra de 20 agentes, aplicando 2 baterías, y se evidenció que 6 dimensiones presentan una situación desfavorable para la salud y un nivel de estrés muy alto. En cuanto al planteamiento del problema, en Colombia, los riesgos psicosociales ocupan el segundo lugar de prevalencia en el ámbito de salud en el ambiente laboral. El impacto que estos factores de riesgo provocan sobre una persona van desde el estrés, insatisfacción, cantidad de trabajo realizado, ausentismo, ansiedad, entre otros, lo cual indica que este tipo de riesgos no solo afectan la parte psíquica de una persona, sino que afectan todo un sistema psicosocial, por lo cual es importante prevenir y cuidar la salud de los trabajadores. Según la OMS, los efectos más frecuentes asociados con el estrés son el aumento de enfermedades cardiovasculares, insomnio, lumbalgias, afectaciones musculoesqueléticas, entre otros. Por lo que este proyecto tendrá como objeto el estudio de agentes de una empresa de call center enfocada en líneas de salud, brindando el servicio desde Colombia para Estados Unidos, especialmente a adultos mayores de 65 años, en condiciones de vulnerabilidad. Los agentes que trabajan en este tipo de líneas de salud tienden a recibir tratos fuertes y están sometidos a presiones constantes. Partiendo de los resultados obtenidos, se propone identificar, caracterizar y finalmente proponer medidas de prevención y control de los riesgos evidenciados. En cuanto a la justificación, el objetivo es identificar los problemas y tomar medidas para disminuir incidencias patológicas y mejorar las condiciones laborales, promoviendo el rendimiento, la seguridad y la motivación de los trabajadores. La investigación busca orientar a los profesionales en la prevención y control de los riesgos e implementar medidas para fortalecer los aspectos que generan un detenimiento en la salud mental de los trabajadores y mejorar su ambiente laboral. También se espera que la investigación contribuya al conocimiento y prevención de los riesgos psicosociales en el sector de centros de llamadas. La pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial intralaboral y condiciones de estrés que afectan a los agentes de la empresa de call center ubicada en la ciudad de Bogotá? El objetivo general: analizar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y condiciones de estrés que pueden afectar los agentes de una empresa de call center en la ciudad de Bogotá. Y en cuanto a los objetivos específicos, identificar, valorar, caracterizar y proponer medidas de prevención y control en una empresa de call center. En nuestro marco teórico encontramos el riesgo psicosocial, que son aquellas condiciones presentes en una actividad laboral directamente relacionada con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la tarea realizada, que posee la capacidad para afectar el desarrollo del trabajador y la salud del trabajador. En la resolución 2646 del 2008 es la normatividad que regula los riesgos psicosociales en Colombia. Permite identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear permanentemente la exposición a factores de riesgo psicosociales y determinar el origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional que se desarrollan en la batería aplicada. Las categorías de los factores psicosociales son los factores intralaborales, los factores extralaborales y las condiciones individuales. El riesgo intralaboral son las condiciones intralaborales que poseen las características del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del trabajador. Las condiciones intralaborales son las demandas del trabajo, el control, el liderazgo, las relaciones sociales y la recompensa, valorados mediante cuestionarios que evalúan las condiciones del lugar del trabajo. El estrés laboral es la respuesta física y emocional a un desequilibrio entre las exigencias percibidas y las categorías de un individuo para hacer frente a esas exigencias, y cómo asume las situaciones que se presentan dentro de su jornada laboral. Las fases del estrés son las fases de alarma,
que es la percepción de una situación de estrés influenciada por factores físicos y estímulos ambientales. También sigue la fase de resistencia, que se supone una fase de adaptación a la situación estresante, y la fase de agotamiento, en donde no hay una adaptación ambiental al estresor y se desarrolla trastornos físicos, psicológicos, psicosociales, que tienden a ser crónicos e irreversibles. Los efectos individuales del estrés laboral sobre la salud del trabajador afectan el funcionamiento psicosomáticos y mentales, desencadenando en diferentes trastornos como el depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno relacionado con estrés por la presencia de un estresor concreto, los trastornos por síntomas sociomáticos y el trastorno del sueño y la vigilia y la disfunción sexual. El síndrome de Burnout es el síndrome del trabajador quemado, que hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. Sus características son el agotamiento emocional, la despersonalidad, la baja realización personal en el trabajo. También encontramos el marco legal, de acuerdo a nuestra normatividad colombiana, que en relación a los riesgos psicosociales se tomó como referencia la Constitución Política de 1991, la Resolución 2646 del 2008, entre otras leyes y acuerdos internacionales como los suscritos por la OIT. En la historia del arte se tomó como referencia el diseño de un programa de manejo y prevención del estrés aplicado a una población de agentes de un call center. Esta investigación fue realizada por Peñaranda, Pulido, Rodríguez, Sánchez. Esta investigación tuvo como objetivo el diseño de un programa de manejo y prevención del estrés para asesores de un call center de cobranza con base en el diagnóstico de riesgos psicosociales realizado en el 2019. Mediante la aplicación de la batería del riesgo psicosocial se analizó la información con el fin de diseñar un programa de prevención y manejo del estrés poblacional. Asimismo, también se investigó el estrés y el afrontamiento del estrés de una empresa de call center de la ciudad de Medellín, realizada esta investigación por Orozco, por Barrietos, por Moreno, por Ruiz y por Lopera y Yepes, donde se identificó que el estrés laboral es el factor de riesgo ligado en su mayoría a todos los trabajadores. Se evidencia que la prevalencia de los estresores laborales la metodología utilizada fue por cuestionarios, en donde se evidenció los niveles del estrés, dando como resultado que los participantes afirman que nunca o casi nunca han podido controlar el estrés que se percibe en su entorno laboral. Se demostró que cada persona tiene un proceso diferente de adaptación y de percibir las cosas en su entorno laboral. Como conclusiones, se determinó que el estrés laboral es un problema que afecta a los trabajadores y se dictaminó afectaciones psicológicas como la depresión, el agotamiento y el aislamiento social. En cuanto al método, tenemos el contexto de la empresa, que es una empresa instaurada en 1997 en la ciudad de Bogotá. Es una empresa de call center. El presente estudio es un diseño descriptivo, no experimental, de tipo cuantitativo. La muestra corresponde a 20 agentes que tienen antigüedad de 3 años. En cuanto a la recolección de información, se dividió en 4 fases. La primera es la identificación del proyecto, es decir, cuál es la problemática y el tema a tratar. El diseño del proyecto, que es la propuesta a partir del levantamiento de información, la pregunta de investigación y la selección de la muestra, para posteriormente llegar a la fase de ejecución, en donde se realizaron las encuestas y se procesó la información para llegar al informe final y la devolución. En cuanto a los instrumentos, tenemos dos baterías. La primera es la COPSOC PSQCAT, la versión corta de la Generalitat de Cataluña, que consta de 30 preguntas con 15 dimensiones de exposición a riesgos psicosociales. Y por otra parte, la evaluación del estrés laboral, que se utilizó la batería reglamentada en Colombia mediante la resolución 2404 de 2019, que consta de 4 dimensiones y de 31 preguntas. La modalidad de aplicación de los cuestionarios fue de manera virtual y se aplicó a través de Google Forms, guardando su respectiva confidencialidad. En cuanto a los resultados, tenemos que, en cuanto a la información sociodemográfica, el 60% de las trabajadores encuestados corresponde al género femenino, y en un rango de edad del 24 al 38 años, con prevalencia del 50%, los cuales tienen un ingreso en un 60% de 2 a 3 millones y un 40% de 1 a 2 millones. A partir de ello se identificaron las situaciones de exposición para cada
para cada riesgo, categorizándolos en situaciones favorables, intermedias o desfavorables para la salud. De acuerdo con los hallazgos, se identificó que de los 15 dimensiones, 6 dimensiones se encuentran en situaciones desfavorables para la salud. El primero son las exigencias cualitativas, que principalmente se reflejan en una carga excesiva de llamadas que recibe el trabajador y genera que se lleguen a extender los horarios. Los trabajadores también viven en condiciones de estrés, por eso es necesario pues equilibrar las tareas. En cuanto al ritmo de trabajo, las llamadas suelen extenderse mucho tiempo y las personas no tienen posibilidad de descansar, causando agotamiento, estrés y desgaste emocional. En cuanto al sentido del trabajo, los trabajadores no tienen claro cuál es la relevancia de las tareas que ellos realizan, no consideran que estén haciendo cosas nuevas, no se sienten útiles y por ende generan empobrecimiento psíquico, personal y pues afecta la salud psicosocial. En cuanto al conflicto del rol, pues es un factor estresante de acuerdo a la población porque hay una diferencia entre las tareas y en ofrecer un buen servicio al cliente, pues a veces hay muchas problemáticas y se requieren métricas como el tiempo, como una buena calificación por parte de los clientes, pero existen muchos conflictos en cuanto a la solución de los problemas y muchas veces hay una inconformidad en cuanto a las exigencias por parte de la empresa y los principios éticos. En cuanto a la previsibilidad, se encuentra, los trabajadores creen que existen fallas en cuanto al sistema de comunicación, pues es de manera virtual y muchas veces no tienen cómo comunicarse con sus jefes, por eso es necesario incrementar la ayuda del personal y el área de soporte y la formación que constituye un factor muy importante de satisfacción, pues ya con los conocimientos adquiridos se puede construir unas excelentes metas y objetivos. En cuanto a la seguridad sobre las condiciones de trabajo, los agentes muchas veces ganan comisiones, ganan muchas bonificaciones, pero en ocasiones se les cambian las bonificaciones de un día para el otro. Por ende, eso hace que algunas personas no logren sentirse autorrealizadas, pues su salario no es suficiente para cubrir las necesidades, algunas veces para el alimento, para la vivienda, y pueden poner en riesgo su subsistencia. En cuanto al estrés, podemos decir que hay un nivel alto, muy alto de estrés, principalmente evidenciado en el comportamiento social y fisiológico. La población básicamente respondió que la mayoría de los síntomas se deben al dolor de cabeza, dolor de cuello, trastornos del sueño, problemas intestinales. Por eso es necesario hablar con el sistema de seguridad y salud para ver si los trabajadores se han realizado exámenes periódicos, han tomado en cuenta las recomendaciones de la salud, tienen acompañamiento psicosocial por parte de psicología. Y por otra parte, como es una empresa que trabaja virtual, los trabajadores sienten que el comportamiento social se les hace difícil iniciar o empezar una actividad sin desinterés y eso pues puede afectar a largo plazo las ausencias en los trabajos y la rotación de personal se puede ver eh, afectada. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos herramientas de planificación y productividad distribuidas de semana para que no todas las llamadas se acumulen en una sola persona, instructivos para ejecución y clasificación de tareas, que se va a hacer en cada tarea, para que las personas tengan clara qué es lo que deben decir durante la llamada, cómo pueden resolver diferentes casos, presentar casos de estudio. También se capacitará sobre los nuevos procesos, nuevas herramientas, se planifican en reuniones periódicas y sesiones de coaching con los líderes para no solamente hablar de trabajo, sino también hablar si de pronto se sienten inconformes con alguna cosa en la empresa y generar mejorías, apoyar y mantener el bienestar emocional a través de acompañamientos psicológicos y en caso de que sea necesario con el médico laboral para transferirlo a reuniones con los psiquiatras, implementar programas de crecimiento para que las personas no sientan que únicamente van a quedarse solamente tomando llamadas, sino que puedan crecer eventualmente dentro de la empresa. En cuanto a las conclusiones, debemos tener en cuenta que se realizó la aplicación de la prueba COPSOC de Cataluña, pero es necesario implementar la batería por normativa colombiana, debido a que, pues, de acuerdo a los resultados,
hay una demanda laboral excesiva y hay una evaluación de desempeño que muchas veces presiona mucho a los trabajadores y muchas veces eso se ve afectado en los resultados y en los objetivos. También la empresa presenta un riesgo muy alto de estrés. Es necesario la valoración y el seguimiento de todos los agentes para la generación de un programa de vigilancia epidemiológica, así como la implementación de acompañamiento psicológico con el fin de controlar estos riesgos y que a largo plazo no hayan otro tipo de afectaciones a la salud. También es necesario fortalecer el sistema de seguridad y salud en el trabajo y concientizar la responsabilidad que tienen las empresas para otorgar herramientas que permitan el manejo del factor del riesgo psicosocial y el estrés a partir de buenas prácticas, capacitaciones, cuidado mental, verificación de puestos de trabajo, compromisos y seguimiento a la salud para prevenir efectos negativos en los agentes.